Antes de comenzar, Alberto, quería plantearte esta especie de situación contradictoria que uno observa. Vos estás en contra del Fondo Monetario Internacional y simultáneamente hay piquetes, protestas de la gente de izquierda en la Argentina, también en contra del Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo es esa coincidencia? Bueno, me parece muy interesante lo que decís, Roberto. Creo que es otra vez una mala información de las izquierdas, porque no saben cuánto los ayuda el fondo, porque básicamente hay un grupo muy grande de caraduras que mendigan fondos y recursos, valga la redundancia, con el fondo, y luego dicen que no pagarán con la hambruna del pueblo, cuando en realidad los acreedores no quieren cobrar con la hambruna del pueblo, sino con dólares. Pero además quiero agregarte, Roberto, que como han señalado autores como Anna Schwartz, que es la que escribió en coautoría con el Premio Nobel en Economía Milton Friedman, Historia Monetaria de Estados Unidos, como ha dicho Robert Barro de Harvard, como ha dicho el ex candidato a presidente 4 veces de Estados Unidos, Ron Paul, hay que liquidar el Fondo Monetario porque está constituido con fondos coactivamente detraídos de los contribuyentes para financiar a gobiernos fallidos. Es decir, suponete que vos y yo, Roberto, somos gobernantes de determinada republiqueta y luego de aplicar precios máximos, empresas estatales, reformas agrarias, estamos en una situación crítica y justo cuando estamos por renunciar o fugarnos, aparece el Fondo Monetario con carradas de dólares que prestan a baja tasa de interés con waiver, perdones, etcétera, y nos financian. Hay un libro, Roberto, que para tu audiencia lo quisiera recomendar muy especialmente, de la doctora Moyo, doctora en Oxford, en economía. Tiene un título muy ilustrativo, Cuando la ayuda es el problema. Esta es como una labor de filantropía impuesta por parte del fondo. Ahora, vos no la aceptás porque obviamente hay una ganancia, no sé, de la burocracia internacional. Ahora, ¿es tan miope la izquierda de plantear el no pago o verdaderamente son unos cínicos que toman la plata que les venga, total, no piensan pagarla? Yo creo que es eso último, Roberto. Hay mucho de cinismo, mucho de hipocresía, pero yo creo que en última instancia lo importante es comprender no solo la ganancia y los honorarios extraordinarios de los miembros del Fondo Monetario que viajan con pasaporte diplomático y se instalan en hoteles que yo no sabía que existían de 6 estrellas, etcétera, pero el tema es que es realizado con recursos coactivamente, como digo, del bolsillo, del fruto del trabajo ajeno. Incluso, Roberto, esto corrompe al sector privado, puesto que muchos banqueros jamás hubieran prestado a ciertos destinatarios si no fuera que están cubiertos por el paraguas del fondo para sus reembolsos. Ahora, vos hablás más o menos sobre el fondo como Javier Milei, alguien que te admira en forma extraordinaria, habla sobre el Banco Central argentino. Estás más o menos en la misma tónica de, digamos, de dinamitar vos el fondo y Javier el Banco Central. Bueno, yo diría que estamos, sí, efectivamente, en la misma sintonía. Yo en mi libro Fundamentos de Análisis Económico, que ahora tiene 12 ediciones, gracias a que tiene prólogo del Premio Nobel en Economía Hayek y un prefacio del ex secretario del Tesoro de Estados Unidos, William Simon, ahí sugería la liquidación del Banco Central, porque para tus oyentes, no para vos, Roberto, que sé que estás en autos de todos estos temas, pero para tus oyentes digo, supongamos que haya un Banco Central con un directorio compuesto por los economistas más probos y más honestos del orbe. Solo pueden proceder en una de 3 direcciones. ¿A qué tasa expandir? ¿A qué tasa contraer? O dejar igual la masa monetaria. Cualquiera de las 3 variantes van a afectar los precios relativos, lo cual afecta la asignación de recursos y por lo tanto los salarios e ingresos en términos reales. Ahora, termino con esto. Supongamos que alguien presente una especie de contrafáctico diciendo, bueno, pero supongamos, Alberto, que
los banqueros centrales tienen una especie de bola de cristal y hacen lo mismo que hubiera hecho la gente. La respuesta es doble. Primero, si va a hacer lo mismo que hubiera hecho la gente, ¿para qué diablo se metió? Y segundo, la única forma de saber qué hubiera hecho la gente es dejarla actuar. Está claro. Ahora, después de este fenómeno electoral que hubo en la Argentina, con esta inesperada, digamos, propagación de formas liberales a través de Milei, de Esper, de López Murphy, por ejemplo, ¿vos crees que esto es una especie de relanzamiento del liberalismo, digamos? A pesar de los problemas que son del dominio público, estamos asistiendo a un revival del espíritu liberal. Hasta hace muy poco tiempo, la palabra liberal, como vos bien sabés, Roberto, sí, claro, era una mala palabra, era un improperio. Yo escribí mi primer artículo en la revista Programa del Movimiento Universitario de Centro de la Universidad de Buenos Aires, y a los 18 años, y cuando vine de mi beca, 10 años después, Alberto Cervente, el entonces presidente de la Bolsa de Comercio, me nombró asesor económico y me invitó a dictar un curso, nada menos que en el recinto principal de la Bolsa. Y mi mujer estaba ahí con un cuñado mío, muy orgullosa y todo, y cuando empezó mi parrafiada sobre la privatización, se levantaban de a 200 insultándola a mi madre y con improperios irreproducibles hacia mi persona. Digamos, era una mala palabra. Ahora, uno de mis hijos, que es amigo también de Javier Milei, decía en una de las reuniones que convocaba Javier Milei que estaba impresionado con la bibliografía que subrayaban algunas personas mientras estaban en el baño. ¿Crees que va a haber acuerdo con el fondo? Yo creo que debería de haber acuerdo con el fondo, pero no puedo decirte, Roberto, si va a haber acuerdo, porque veo una serie ininterrumpida de contradicciones brutales y un zamarreo en conceptos que dejan completamente desorientada a cualquier audiencia más o menos atenta. Y en ese plano, esta incorporación de términos como un programa plurianual, de la inflación es multicausal, todo esto, ¿qué son inventos de la heterodoxia para no aceptar los principios del liberalismo? A mí me suena esa terminología como algo digno de una producción cinematográfica de Woody Allen. Francamente no la entiendo y es para cubrir conceptos claves que se podrían utilizar con otras palabras que son las corrientes y no con estos inventos para como digo, enmascarar conceptos que yo creo que ni siquiera los que los están emitiendo entienden de qué diablos están hablando. Y por último, vos te has convertido para el Papa, para el Vaticano, digo vos como pensador liberal, en una especie de diablo, superior a Pol Pot, superior al estrellato del comunismo. ¿Por qué razón el Vaticano, la Iglesia, el Papa tienen tanto, digamos, prejuicio, piensan tan contrariamente y actúan tan contrariamente al liberalismo? Una vez en un programa hace mucho tiempo de Mariano Grondona, que yo tuve un debate con Monseñor Laguna, el segundo del nuncio, Monseñor Schwammer, me invitó a la nunciatura. Mi mujer decía que era para excomulgarme, pero resulta que era para felicitarme por ese debate. Y cuando lo despedimos en la embajada alemana, que seríamos unos 15 o 20, nos pidió que dijéramos qué opinamos sobre la situación argentina, y cuando terminamos recuerdo perfectamente que él dijo: para mí el problema es lo que ocurre en los seminarios de sacerdotes. Y dijo: mucha guitarra, mucha vida social, mucha sociología barata, nada de filosofía, nada de Santo Tomás. Y yo creo que eso ha pasado. Y yo lo resumo con lo que dijo el actual Papa cuando le preguntaron si era comunista. Y él dijo: son los cristianos los que piensan como los comunistas, no al revés. Eso resume muy bien la idea del Papa Francisco, cuyo mentor fue el cardenal Enrique Angelelli, que celebraba misa bajo la insignia de los montoneros. En fin.